Welcome to the program. We are joined today by Nelson Wong. Bienvenido al programa. Hoy nos acompaña Nelson Wong, vicepresidente del Centro de Shanghái para RIMPAC y Estudios Internacionales, presidente y director general de ACN Worldwide y miembro del Consejo de Recon Technologies. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Gracias, Glenn. Siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, quería hablar contigo sobre la guerra económica que estamos viendo ahora entre China y Estados Unidos, porque a medida que la economía china sigue desarrollándose a un ritmo muy impresionante, siempre han existido dos teorías contrapuestas sobre cómo afectaría eso a las relaciones con Estados Unidos. Una sostiene que la dependencia mutua aumentaría a medida que las economías se entrelazaran cada vez más, y que los desequilibrios comerciales se gestionarían mediante negociaciones y diplomacia, suponiendo que ambas partes estén interesadas en ganancias absolutas, es decir, que ambas se beneficien del comercio. La teoría opuesta plantea que si China crece más rápido y Estados Unidos pasa a depender más de China, en lugar de que China dependa demasiado de Estados Unidos, los estadounidenses empezarán a preocuparse por la interdependencia asimétrica, la desigualdad de esa dependencia. En esencia, que Estados Unidos with them Sol Nang. Les preocuparía que su competitividad económica disminuyera, que ya no pudieran competir con China, y entonces favorecerían un desacoplamiento más brutal o incluso una guerra comercial, impulsados por ese enfoque en la ganancia relativa, supongo. Me preguntaba, ¿cuáles son tus perspectivas sobre eso? ¿Es esta la causa de la guerra económica, según tu punto de vista, en cuanto a cómo está actuando Estados Unidos? Porque uno podría esperar que, con los desequilibrios comerciales, hubiera negociaciones y diplomacia, pero no estamos viendo mucho de eso. Todos son amenazas, ultimátums, intimidación. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, gracias, Glenn. Hay muchas preguntas, pero todas caen bajo el mismo paraguas. Permíteme decirlo así. Creo que el choque entre China y Estados Unidos es inevitable, y eso es algo que debemos admitir. En cuanto al choque en curso, llamémoslo la guerra comercial de Trump o la guerra de aranceles, sí, está volviendo. Hay señales evidentes. Trump ha anunciado que probablemente impondrá otro 100% adicional sobre lo que ya tienen contra China. Pero la cuestión es que, por un lado, el choque entre ambos países es inevitable porque Estados Unidos teme mucho que China pueda reemplazar su posición. Ahora bien, eso es una especie de enfermedad mental, yo lo llamaría así, por parte de Estados Unidos porque China ha dicho repetidamente, no solo en el último año, sino durante la última década aproximadamente, que nunca busca reemplazar a nadie. China never seeks to replace anyone because we come from a totally different culture. Porque venimos de una cultura y una civilización totalmente diferentes. No vemos las cosas en blanco y negro. No estamos interesados en el colonialismo, ni tenemos experiencia con él. Nuestro auge, el nuevo auge de China, el auge económico o la creciente importancia de la posición del país en el contexto global, es totalmente distinto al de los países occidentales. Por lo tanto, en realidad, Estados Unidos u otros países europeos no deberían temer el ascenso de China. Sé que no es algo fácil de comprender desde un punto de vista occidental, porque las personas en los países occidentales provienen de un contexto diferente, tienen una historia distinta. Así que lo que entienden es que mi ascenso significa tu caída. Ese es un tema más filosófico para debatir. That's a more philosophical topic to debate on, but in terms of the ongoing war. Pero en cuanto a la guerra en curso, creo que China, como escribí en uno de mis artículos recientes, ha tenido los últimos 10 años para prepararse para este día. Así que cuando la gente dice, bueno, China parece estar más tranquila, más resuelta, más decidida a afrontar los aranceles de Estados Unidos, sí es cierto, y es solo porque China está completamente preparada. No es algo que se improvise o se decida de la noche a la mañana. El país ha estado preparándose para este día porque sabemos, y creo que el gobierno chino es plenamente consciente de lo que el gobierno estadounidense ha estado haciendo
durante la última década o incluso dos. Y por eso, por un lado, la dependencia de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos se ha reducido. To the US has been reduced. In April, when Trump first launched his tariff, En abril, cuando Trump lanzó por primera vez su guerra arancelaria, las exportaciones de China a Estados Unidos ya se habían reducido a alrededor del 15% del total de sus exportaciones. Pero mientras hablamos ahora, ya están por debajo del 10%. No estoy seguro de la cifra exacta, pero creo que ronda el 8%. Así que eso significa que, incluso si se produjera una desvinculación completa, no afectaría a la economía china en general. No sería el fin del mundo. Pero esto no es algo a lo que China aspira. Es una cuestión de proporciones de la magnitud de China debería tener. De muerte de Faris estaba más sofisticada. is getting more sophisticated. So on the one hand, China is continuing its Así que por un lado, China continúa su diálogo con su homólogo estadounidense para lograr un consenso, para alcanzar algún tipo de equilibrio en el comercio. No hay absolutamente ninguna manera de tener un equilibrio comercial absoluto entre dos países, entre ningún par de países. Por eso, cuando Trump dijo que iba a llevar el equilibrio comercial a otro nivel, en realidad no tiene sentido económico, porque el crecimiento de la economía estadounidense, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, no se basa en el equilibrio comercial. Por eso China ha estado negociando con Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo, porque las economías de ambos países están entrelazadas, pero pueden desacoplarse, y esa es la cuestión fundamental. But it can be decoupled, and this is the bottom line. So to be in, to be sitting on a Así que para sentarse en una posición sólida y estar tranquilo y seguro en la mesa de negociación, hay que estar bien preparado. Y por eso creo, Trump también debería saberlo, porque es un hombre de negocios, ¿no? Antes de sentarse a negociar, hay que tener planes de contingencia. Hay que estar preparado para el peor escenario posible. No se trata de que yo te esté engañando o tú me estés engañando. No. Lo que China ha estado demostrando durante el último medio año, diría yo, ha sido bastante impresionante. Muestra que el país está bien preparado y confiado en la gestión de sus relaciones con Estados Unidos. No es que China esté interesada en tener un enfrentamiento con Estados Unidos. Así que este es mi resumen general. So this is my general summary. Well, you mentioned preparations. Bueno, mencionaste las preparaciones. Supongo que esto puede tomar forma al buscar una mayor autonomía estratégica o diversificar las asociaciones, así como diversificar las cadenas de suministro, el acceso a los recursos y las tecnologías. Sí, los corredores comerciales físicos, los bancos, las monedas, en esencia toda la actividad económica. Pero, ¿cuáles son las principales acciones que Estados Unidos ha tomado contra China en estos ámbitos? Well, I think the U.S. has been quite. Creo que Estados Unidos ha sido bastante, si lo miras superficialmente, parece bastante improvisado. Pero en realidad lo que intentan hacer es rescatar la economía estadounidense, volver a ponerla en marcha. No está en buen estado. Y seamos sinceros, no está en buen estado. Así que están intentando reducir la dependencia del país de las importaciones para todo. Pero así es como Estados Unidos ha estado creciendo durante los últimos, digamos, 80 años o incluso más. ¿Y quieres que toda la manufactura vuelva a Estados Unidos? No diría que es imposible, todo es posible, pero lleva tiempo. No va a suceder de la noche a la mañana, lleva tiempo. Pero entonces, ¿qué va a pasar mientras tanto? Así que quieres traer la manufactura de vuelta a tu propio país. ¿Y qué pasa con el coste de producción? Todo esto va en contra de lo que solíamos conocer, la globalización, la llamada globalización. Pero si un país como Estados Unidos va a cambiar las reglas del juego por completo, creo que debido al tamaño de su economía, si decide hacer algo o cambiar las reglas del juego, el resto del mundo tendrá que adaptarse completamente. No se puede ignorar lo que Estados Unidos está intentando hacer.
y afrontémoslo. Así que sí, están intentando ser menos dependientes de China, y eso es un hecho. Creo que no solo otros países, sino la propia China entiende perfectamente que no vamos a volver a los viejos tiempos, que no podemos depender de las exportaciones al mercado estadounidense. Por eso China está diversificando, ha estado diversificando sus mercados también. Por eso cuando dije que la dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos se ha reducido a menos del 10% ahora, significa que el país ha tomado medidas muy eficaces. Así que, en cuanto a que Estados Unidos sigue intentando ejercer presión sobre China, por un lado quieren venderle sus habas a China. Sus agricultores están desesperados. Leí en las noticias que los agricultores estadounidenses acaban de enviar otra larga carta de queja o de apelación al gobierno de Estados Unidos, a la Casa Blanca, pidiendo a la Casa Blanca que encuentre una manera de ayudarlos. Porque si China deja de comprar, ¿a quién van a vender? Who are they going to sell to? It's not just one small container or 100 containers. No se trata solo de un pequeño contenedor o de 100 contenedores. Estamos hablando de una enorme cantidad de exportaciones. Así que esto es, creo, lo que realmente significa un gran mercado para otro país. Eso por un lado. Pero por otro, China también ha adoptado una postura muy firme con sus controles de exportación sobre las tierras raras, lo que evidentemente está enfadando mucho a Estados Unidos. En realidad, esto demuestra que se trata de un movimiento muy calculado por parte de China, porque China comprende perfectamente lo que Estados Unidos realmente necesita. Así que es una buena base de negociación que tiene el gobierno chino para intentar presionar a Estados Unidos o al menos calmar a la Casa Blanca. Sí, las áreas que uno elige utilizar como arma en una guerra comercial o económica realmente importan. Eso es algo que me frustró un poco aquí en Europa, porque cuando quisieron atacar la economía rusa, dijeron, oh, sancionemos la energía, pero no tenía sentido, porque los rusos podían diversificar sus exportaciones, mientras que Europa no podía diversificar sus importaciones. Así que, de manera muy predecible, terminó perjudicando más a Europa. Pero cuando se vio la represalia rusa, ellos apuntaron a industrias estratégicas, áreas en las que sabían que tenían capacidad para desarrollarse. Así que la agricultura, la construcción de maquinaria, todos esos sectores se aseguraron de invertir adecuadamente en ellos, porque ya tenían el objetivo de desarrollar una autonomía estratégica. Tenían un plan, pero, de nuevo, es importante tener algún tipo de plan cuando se lleva esto a cabo. Quiero decir, para Estados Unidos, por ejemplo, reconstruir su industria naval parece algo sensato. Los aranceles, ya sabes, no pueden usarse simplemente como castigo. Así que Trump está amenazando a España con aranceles porque no gasta lo suficiente en defensa. No es así como deberían utilizarse los aranceles. Pero has mencionado algo muy interesante, las tierras raras, porque así es como, por supuesto, está respondiendo ahora China. Y hay una cierta indignación en Estados Unidos en este momento. ¿Cómo se atreve China a hacer lo que nosotros estamos haciendo, verdad? Sí, usar herramientas económicas para tomar represalias. Pero las tierras raras, bueno, todos podemos decir que China está deshaciéndose de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aunque esto también podría deberse, no estoy seguro, a que estén nerviosos por la posible incautación o robo de activos rusos. Pero en cuanto a las tierras raras, ¿qué tan importante es esto? Porque desempeñan un papel clave tanto en el desarrollo militar como en la producción industrial. Y China tiene casi un dominio, un monopolio, ¿no?, en lo que respecta a su extracción y refinado. ¿Qué tan significativo es esto? Porque parece que Trump debería haberlo previsto, pero por alguna razón. Vale, sí, es un tema muy interesante, en realidad. No soy un experto en este campo en particular, pero he hecho algunas averiguaciones y un estudio inicial sobre ello. En realidad, no todo el mundo sabe
que el plan de China, el plan original para estudiar las tierras raras y hacer este tipo de planificación estratégica, comenzó en la década de 1950. Así que China se dio cuenta, todos los científicos se dieron cuenta de la verdadera importancia estratégica de las tierras raras. Pero no se trata de las tierras raras en sí mismas, porque tierras raras es solo un término general. En realidad se refiere a 17 o 18 elementos clave, pero en realidad es una cuestión de procesamiento. Es una cuestión de procesamiento. Y eso requiere mucho tiempo para desarrollarse, en términos de tecnología. Así que China está dominando en realidad toda la tecnología de extracción y procesamiento de tierras raras. El producto procesado se utiliza en casi todas las industrias sensibles e importantes, no solo en armamento, exploración espacial, misiles y armamento pesado, sino también en chips. La aplicación de las tierras raras hoy en día es tan amplia que, si no tienes esa capacidad, va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial. Así que en este momento China controla, sí, una parte dominante, en realidad alrededor del 80% al 90% de las tierras raras procesadas. Y en cuanto a las reservas y los depósitos, China posee alrededor del 30% del total mundial. Así que sí, ya hemos visto al gobierno de Estados Unidos firmar acuerdos con Pakistán y con otros países de Asia Occidental y África. Están intentando, ya sabes, empezar a excavar. Pero eso es solo el comienzo. Los expertos dicen que se necesitarán al menos entre 8 y 10 años para poder procesar de forma realista las tierras raras si no se dispone de la tecnología. Y esto es algo sobre lo que China tiene ahora un control total. Y por supuesto estamos viendo nuevas regulaciones del gobierno chino que prohíben la exportación de la tecnología y también del producto. La exportación del producto está ahora bajo control total. Parece que los europeos también están viéndose arrastrados a esta guerra económica, especialmente en los últimos días. Primero vimos a los neerlandeses tomar el control de Nexperia, el fabricante de chips ubicado en los Países Bajos pero de propiedad china. Y hoy hubo algunos informes en la prensa que revelaban documentos que mostraban que esta no fue una decisión completamente soberana. Pero supongo que no debería sorprendernos demasiado que se produjera bajo la presión de funcionarios estadounidenses. Básicamente, si quieres exportar y comerciar con Estados Unidos, entonces no puedes. Así que, sí, en esencia tomaron el control de esta empresa. Pero ¿qué tan significativo es esto? ¿Crees que los europeos están siendo arrastrados a la guerra económica entre los estadounidenses y los chinos? Bueno, creo que los europeos no deberían involucrarse en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Llevamos hablando de la autonomía europea desde hace mucho tiempo, en realidad. Y esta vez, creo que Europa realmente ha despertado ante el hecho de que no debería depender más de Estados Unidos, no solo en materia de defensa, sino también en política exterior. Así que en lo que respecta a las relaciones comerciales con China, creo que hay muchas razones para que China y Europa sigan siendo buenos socios comerciales, porque nuestras dos partes no tienen realmente grandes conflictos geopolíticos. En cuanto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, no creo que esto vaya a estallar al final, porque simplemente no tiene sentido. No tiene sentido. Ya sabes, sí, a veces se pueden tomar decisiones en un momento de acaloramiento, pero tarde o temprano la gente vuelve a la razón. Así que sí, las delegaciones de China y Estados Unidos ya se han reunido 3 o 4 veces, y el retraso de 90 días parece ser la norma. Así que ahora, si esto va a convertirse en una incautación permanente o de facto permanente, o simplemente en una pausa permanente, es algo que tendré que esperar para ver. Pero en el fondo, tengo la impresión de que quizás esta vaya a ser la situación. Yeah, on the one hand,
Yes, you see these. Por un lado, sí, vemos a estos dos países enfrentándose abiertamente, pero una desvinculación total no tiene sentido. Aún tenemos que volver a la lógica. Creo que de algún modo, el pragmatismo tendrá que entrar en juego y debemos encontrar una salida porque no beneficia a nadie. Aunque China esté bien preparada, estratégicamente preparada, para desvincularse por completo de Estados Unidos, aún así, ¿por qué debería hacerlo? Siempre es bueno tener a Estados Unidos como socio comercial, así que creo que la situación se calmará. Ambas partes, ya sabes, acabarán tranquilizándose con el tiempo. Sí, bueno, esperemos que no haya mucho daño autoinfligido en estos días. Creo que parte del origen proviene del cambio hacia un sistema multipolar, porque a medida que el mundo se vuelve más multipolar, los europeos están reconociendo que ya no son el centro del mundo. Y los estadounidenses, ya sabes, tienen relativamente pocos recursos y un enfoque muy diferente. Así que quieren mirar más hacia Asia, por ejemplo. La inquietud en Europa es que las relaciones con Estados Unidos podrían estar fracturándose, ya que éste se prepara para dar menos prioridad a Europa, algo que Europa dice muy abiertamente. Así que la suposición de muchos de nuestros políticos parece ser que, si simplemente hacemos lo que los estadounidenses nos dicen, mostramos suficiente lealtad u obediencia, entonces ganaremos el afecto de Washington y seremos recompensados. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es aislarnos de socios comerciales importantes como China. Y al hacerlo, nos volvemos excesivamente dependientes de Estados Unidos. En esta relación, en la que Estados Unidos tiene más opciones y todas las cartas en la mano, pueden exigir cualquier cosa a los europeos. Así que acabamos recibiendo un trato aún peor cuanto más nos desligamos de los centros de poder. Pero no parece que los políticos hayan atado cabos todavía. Quería preguntarte sobre la acusación o la preocupación que suele venir de Washington. Antes comentaste que China piensa de manera diferente a sus homólogos occidentales, pero a menudo el temor en Washington es que China se convierta en otra América, que busque soluciones hegemónicas en el mundo. Así que, de nuevo, ¿qué deberíamos esperar del ascenso de China y de su política económica estatal? Es un tema muy dividido. Para algunos, hay personas como John Mearsheimer que suponen que China simplemente se modelará a sí misma, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, con el mismo tipo de ambiciones imperialistas y hegemónicas. Y luego está la visión opuesta, a menudo representada por personas como Jeffrey Sachs, quien sostiene que China es en esencia un ente muy diferente de Occidente. Se puede observar, por ejemplo, la experiencia occidental desde el siglo XVI. Creamos nuestros imperios de puertos comerciales de forma deliberada, eliminando otras alternativas para asegurar un papel más hegemónico y dominante. Esto derivó en colonialismo y en imperio. Incluso hoy, vemos a Estados Unidos buscando el dominio sobre los corredores marítimos y los puntos estratégicos. Así que es, en cierto modo, el mismo modelo de dominio y hegemonía. Me preguntaba, sin embargo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué deberíamos esperar, no de un hegemón chino, sino de China, a medida que continúa prosperando cada vez más y asumiendo un liderazgo mayor en estas áreas económicas clave? Es una muy buena pregunta en realidad. He estado siguiendo tus entrevistas con John Mearsheimer y a veces también con Jeffrey Sachs, y soy plenamente consciente de los respectivos puntos de vista de ambos académicos. Entre los dos diría que me inclino más por el lado de Jeffrey Sachs en lo que respecta al ascenso de China, que China no va a ser una amenaza. Ahora bien, sobre ese tema en particular, creo que todo se reduce a la percepción. La percepción es la realidad. Porque si tu mente está llena únicamente del tipo de historia en la que una superpotencia sustituye a otra y es solo un tío vivo, entonces, por supuesto, tu visión sería que China es la potencia emergente y que tarde o temprano va a superar a Estados Unidos en términos de PIB y luego se convertirá en la próxima América.
then it's going to be the next America. But no, this is actually not. You forget about the Pero no, en realidad no es así. Olvidas la diversidad histórica y cultural de todo el mundo. Durante los últimos 500 años, el mundo ha estado dominado por la cultura occidental. Occidente ha sido la fuerza principal en el desarrollo global, pero con el auge de China, nuestras raíces son totalmente diferentes. Lo que creemos es totalmente distinto de lo que cree Occidente, ya sabes. A menudo cito un antiguo dicho chino de Confucio que me gusta mucho. Un verdadero caballero busca llevarse bien con los demás, aunque no necesariamente tenga que estar de acuerdo con ellos. Esto está profundamente arraigado en la mentalidad de nosotros los asiáticos, sino exclusivamente de los chinos. No nos gustan ideas o expresiones como o estás conmigo o estás contra mí. Lo que creemos es que podemos hacer negocios incluso si no estamos de acuerdo en todo. Eso no nos impide hacer negocios ni llegar a un acuerdo entre nosotros. Así que, cuando se entiende que existe una diferencia cultural tan grande, también se comprende por qué China sigue diciendo que no quiere y no querrá ser otro Estados Unidos. Hay otra creencia que tenemos. Si no te gusta la forma en que te tratan, entonces no trates a los demás de la misma manera. Eso forma parte de nuestra cultura. Por eso seguimos usando modismos y refranes. Los llevamos en la sangre. Esto es en lo que creemos. Y no se trata solo de competencia. Competencia, competencia. Mi victoria tiene que ser tu derrota. No es como el mercado bursátil. Es mucho más complicado que eso. Mucho más complicado en la política mundial, en la economía global. No es tan simple como parece. Así que en cierto sentido, señalaste que, sí, los europeos han sido, ya sabes, beneficiarios gratuitos bajo la protección de Estados Unidos. Y de repente parece que el hermano mayor va a estar ocupado con otra cosa y os vais a quedar solos para cuidar de vuestro propio patio trasero. Así que sí, el cambio es lo único que nunca cambia. Aceptemos la realidad. Personalmente, creo que Europa va a ser, y seguirá siendo, una fuerza importante, tanto política como económicamente a nivel mundial, además de ser el mejor destino para el turismo mundial, ¿verdad? Con vuestra historia, con vuestra gloriosa cultura, quiero decir, Europa sin duda va a atraer a personas de todo el mundo para visitarla. Por supuesto, puede que no queráis que todo el mundo se quede en Europa, pero no creo que nadie quiera que los visitantes se queden en su casa para siempre. Pero eso no impide que deis la bienvenida a los turistas, que recibáis a los visitantes. Así que seamos optimistas. China seguirá siendo China. Nadie puede cambiar a China. Cuando Estados Unidos empezó a establecer relaciones diplomáticas con China para contener, digámoslo así, a la Unión Soviética a finales de los años 70, sí, la política de compromiso se adoptó en realidad con la esperanza de cambiar a China. Porque este es el problema, creo, que tiene el gobierno de Estados Unidos o sus élites. Todos creen que los demás quieren ser como ellos, pero no es así, no lo es. La gente siempre querrá ser ella misma. Hay personas que quieren fingir ser alguien que no son, pero no son la mayoría, no son la mayoría. Así que los chinos serán siempre chinos. No se puede cambiar eso. Los chinos no quieren realmente ser estadounidenses. No. Bueno, tenemos una expresión similar. Por cierto, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. También procede del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas. Deberíamos volver a consultarla. Es una muy importante. Pero es interesante lo que mencionas, porque a menudo se tiene la impresión de que conceptos como la armonía, que suelen aparecer en el pensamiento chino, son bastante diferentes de lo que se ha desarrollado en Occidente. Cuando hablamos de armonía en Europa, solemos pensar, por ejemplo, en la integración europea, en conformidad, en similitud.
Sí, así que es un punto muy acertado. Yeah, so all mixing. That's a very good point. That's Has hecho un muy buen comentario. But the Chinese Yes. harmony, though, it seems to be more organized around. Pero la idea china de la armonía, sin embargo, parece centrarse más en cómo las diferencias pueden coexistir. No significa eliminarlas. Y supongo que eso también resulta interesante en relación con la idea china de una asociación civilizatoria. Centrarse en mantener la diversidad de civilizaciones, dado que deben existir distintos caminos hacia el desarrollo. Eso tiende a contrastar con el enfoque universalista estadounidense, en el que se espera que los demás sigan su ejemplo. Pero dado que Estados Unidos impone más condiciones al resto del mundo y actúa de manera más coercitiva, incluso existe ese meme en Internet que dice que China tiene un plan malvado que consiste simplemente en sentarse y relajarse mientras Estados Unidos destruye su propio imperio, da la sensación de que muchos países ahora se están orientando hacia China como socio alternativo. No requiere mucho esfuerzo, ya que gran parte de esto es simplemente una reacción ante el aumento de la coerción por parte de Estados Unidos. ¿Ves una reestructuración del sur global, organizándose no necesariamente en torno a China, sino a través de nuevas instituciones como los BRICS o la OCS, donde China desempeña un papel clave? Set up by, where China is a key player. well, I see that as a cause of Bueno, yo veo eso como resultado del desarrollo histórico natural de la humanidad. No es solo porque China sea ahora económicamente más grande que la gente se esté volviendo hacia ella. No, no creo que esa sea la única razón. Ha señalado con acierto que muchos más países están mirando hacia China o acercándose a ella debido a la presión que han recibido de Estados Unidos. Sí, las decisiones que vienen de la Casa Blanca dan la impresión de que están un poco desesperados. Los estadounidenses parecen bastante desesperados y muy asustados de perder su control sobre el mundo, control en el que no deberían haber creído tener en primer lugar. Además, cuando mencionaste la armonía china, la palabra armonía en realidad significa algo diferente de lo que Estados Unidos o Occidente han creído. from what the US or the West has been believed in. And I think that's a very good point, actually. It's about Y creo que ese es un punto muy bueno, en realidad. Se trata de la coexistencia. Así que incluso organizaciones como los BRICS, sí, representan al sur global en términos políticos. Pero si observas los 4 o 5 países que fundaron esta organización, Sudáfrica, Rusia, India, China y Brasil, todos provienen de distintas partes del mundo, con diferentes antecedentes históricos, diferentes religiones, distintos sistemas políticos y sociales. Entonces, ¿por qué se han unido estos 5 países? Y ahora los BRICS han atraído a muchos más países para unirse. ¿Por qué ocurre eso? Siempre les digo a mis amigos en Occidente que deben pensarlo, reflexionar sobre por qué está sucediendo esto. thought why this is happening. Because people are not happy. Porque la gente no está contenta con la forma en que ha sido tratada, ni con que el mundo sea manipulado por una sola voz. Así que la diversidad y la convivencia son cosas que creo que se convertirán en las palabras de moda de hoy y de mañana, porque no se puede esperar que el mundo permanezca estático. Estados Unidos ha estado sentado en la cima de la pirámide, dirigiendo y decidiendo lo que el resto del mundo debe hacer. Así fue como la globalización surgió por primera vez en el mundo empresarial. Yo controlo la tecnología, estoy en la cima, y esto es una pirámide. Tú vas a hacer los destornilladores, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Todo se basa en la idea de que nada va a cambiar. Pero no estamos hablando de una sola clase o de una sola We're empresa. not talking about one classroom or one company. We're talking about human societies. Estamos hablando de sociedades humanas, y cada país tiene el derecho de hacerse grande o de volver a serlo. Por eso no se trata solo de competencia, también se trata de cooperación. Es cooperación y competencia. Así que, creo que sí, organizaciones como los BRICS están ganando más visibilidad. Cada vez más gente se da cuenta de que los países del sur global no deben ser ignorados en absoluto. Y sí, hay cifras que muestran que la economía de los BRICS, en términos de tamaño, ya es mayor que la del G7. Pero eso por sí solo no es lo importante.
Lo que importa es el potencial, la trayectoria, la tendencia hacia la que se está desarrollando el mundo. Y si no comprendes esa tendencia, vas a estar en el lado equivocado de la historia. Y eso será lamentable. The wrong side of history, and that's going to be regretful. What takes me nicely to my last question. Bueno, eso me lleva muy bien a mi última pregunta. ¿Cuál es la principal tendencia que ves ahora en el desarrollo de China, no tecnológico, sino económico? Porque cada vez que hablamos del auge de China, hablamos de una China muy diferente. Es decir, la China de los años 80, 90, 2000, incluso la actual. La China de hoy es muy distinta de la de hace 10 años en cuanto a su modelo económico, sus prioridades y sus desafíos. Entonces, ¿cuál dirías que es una buena forma de entender la tendencia actual? ¿Hacia dónde se dirige la economía china? ¿Se trata principalmente de diversificar los socios comerciales? ¿De robótica? Es decir, ¿en qué deberíamos fijarnos? What is it that we should be looking for? Well, as a country, Bueno, como país, China sigue desarrollándose para ser más próspera, para permitir que su pueblo tenga una vida mejor. Eso es seguro. Es la visión y el objetivo. Pero has señalado con razón que la China de hoy es diferente de la de hace 10 años. Sí, cada 10 años hay un gran cambio, porque la China actual ya no se conforma con ser la base manufacturera del mundo. Ya no es así. China busca ser un líder o un socio principal en ciencia y desarrollo, porque la competencia futura entre las grandes potencias será en ciencia y tecnología. Eso es lo que impulsa la economía de un país, en principio. Así que está la inteligencia artificial, que no se puede negar. So there is AI that you cannot deny. Artificial Ahora la inteligencia artificial se está aplicando en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Así es como China sigue reinventándose constantemente. Siempre se está reinventando. Nunca se conforma con ser etiquetada como algo fijo, el mayor fabricante o el mayor constructor naval, ¿verdad? Puede que hoy seas el mayor constructor naval, pero eso puede no ser así mañana o dentro de 10 años. Hace 10 años China no era el mayor constructor naval. Así que las cosas cambian. Sí, hoy las tierras raras son tan valiosas que la gente está casi dispuesta a ir a la guerra por ellas. Pero, ¿seguirá siendo igual dentro de 10 años? Este tipo de preguntas son las que los chinos siempre nos hacemos, siempre preguntándonos, ¿qué viene después? ¿Cuál será el futuro? What is next? What will be the future? What will be the future? So only by ¿Cuál será el futuro? Solo con este tipo de mentalidad se puede mantener al país avanzando y a la nación desarrollándose. Así que, en cuanto a responder a tu pregunta, no creo que podamos dar una respuesta muy simple o directa. China seguirá esforzándose por ser un líder económico en el mundo, pero no manipulando a otros, sino asociándose con ellos. Creo que la situación ideal sería que China fuera un país que se reinventa constantemente. Esta es la visión. No queremos ser un monopolio en todo. Definitivamente no queremos convertirnos en una potencia hegemónica, porque hemos sido víctimas del control hegemónico. Y por eso no queremos convertirnos en aquello que odiamos. Y también parece haber un incentivo estratégico para evitarlo. Bueno, dadas las realidades de las otras potencias que rodean el sistema, por ejemplo, Rusia ahora, que se ha convertido, creo, en el socio más importante de China, está muy entusiasmada con el liderazgo chino en un mundo multipolar que la impulsa hacia adelante. Pero sí, probablemente le daría la espalda si sintiera que existen ciertos impulsos hegemónicos. Así que creo que es precisamente la idea de que China no es una potencia hegemónica lo que hace que sus vecinos se sientan mucho más cómodos con su ascenso. Por lo tanto, en lugar de equilibrar colectivamente a China, vemos que fomentan su ascenso. Creo que gran parte de esto se debe exactamente a que no existe ese impulso hegemónico. Ajá. En fin, ya he ocupado suficiente de tu tiempo. Sé que estás en Vietnam en un viaje de negocios, así que solo quiero darte las gracias por dedicarme este tiempo y espero poder hablar contigo de nuevo pronto. Chris, Glenn, es un placer hablar contigo.